Bendecidas hermanas y bienvenidas a una nueva sesión de Mujer de Valor. Shabbat Shalom, les saluda Evelyn Monroy. Hoy es sábado, Padre Santo, sábado 9 de noviembre. Es que esto va volando, Padre Santo. Y estamos aquí contentos, felices por la oportunidad que el Eterno nos da de sábado tras sábado, estar juntas, ¿verdad? Para aprender la palabra de hoy. Como dicen en México, estamos de manteles largos porque tenemos un sábado al mes la oportunidad de estar con nuestra amada pastora Linel Paredes enseñando la palabra. Gracias, pastora, por estar con nosotros hoy y a nuestra querida Karina Martín. Así que hoy sin más, me imagino que seas tú, Karina, quien nos lleves ante la presencia del Señor. Saquen sus libretas, busquen sus bolígrafos y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, qué bueno que podamos compartir una vez más. Hacía mucho que no estaba por aquí, pero bueno, el Señor es bueno y damos gracias por su misericordia. Así que vamos a levantar una oración en este día separado, santo de Él. Primero dando gracias por su misericordia, su amor y su bondad, ¿verdad? Bendito eres tú, eterno Dios, creador del cielo y de la tierra. Te doy gracias, mi Rey, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque vemos tu misericordia cada día sobre nuestras vidas, Señor. Padre, venimos delante de ti hoy, Señor, con todas estas mujeres que están hoy conectadas y las que escucharán, Señor, esta grabación, mi Rey. Presentándonos delante de ti con un corazón, Señor, humilde, con un corazón receptivo a tu palabra, Señor. Queremos escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Queremos darte gracias, queremos honrarte y saber que, y decirte, Señor, que dependemos de ti, porque lo sabemos, Señor, que solo tú eres el dador de la vida, el dador de la paz, el shalom, la provisión, que tú nos llamaste, Señor, como llamaste a Abraham, Señor, nos llamaste a nosotros, Padre, de una tierra distinta, dejando a veces también nuestra familia, nuestra parentela, Señor, y queremos entender ese llamado, Señor, que tú le has hecho a él, también como nos ha hecho a nosotros, Señor. Saber que tú tienes para nuestra vida, mi Rey. Te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando cada palabra que salga de nuestra boca, Señor. Que sea la unción tuya, Padre, el fuego, un carbón encendido en nuestras bocas, Señor, y que todo lo que hablemos venga de ti, mi Rey. Y si hay algo que no venga de ti, que caiga a tierra, mi Rey, pero ayúdanos, Señor, a elevar tu nombre en alto, a honrarte, Señor, y a traer el mensaje más puro y más recto delante de tus ojos, mi Rey. Te exaltamos, te bendecimos, honramos tu nombre y nos presentamos delante de ti por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Y bueno, como ya saben, esta para allá se llama Let Leha. ¿Ok? Esta para allá, como le decía la pastora, tiene tantos puntos. Justo ayer le llamamos y el pastor tuvo el detalle de conectarse un ratito conmigo y para responder algunas preguntas que tenía de la para allá, porque todos los años, como siempre digo, vamos aprendiendo un poquito más y un poquito más y un poquito más y cómo nos salen preguntas, ¿no? Entonces, bueno, el pastor ahí nos respondió y le digo a la pastora, me acaba de matar otra vaca sagrada el pastor, no una vaca, una super vaca porque un vacón le digo, porque de verdad que era que el pastor me estaba explicando unas cosas y yo, oh my Dios, en 12 años no había visto esto, pero bueno, la verdad es que, como les digo, tiene muchos puntos y Let Leha significa vete a ti mismo o vete por tu propia cuenta o por tu propia causa. Tiene muchas maneras de verlo. Una de las maneras que me tocó mucho es que dice que nos vayamos dentro de nosotros mismos. Y es importante eso, porque a veces buscamos el llamado del Eterno fuera y tenemos que encontrarlo adentro de nosotros mismos. Tenemos que buscar al Eterno a dónde nos quiere llevar dentro de nosotros mismos. ¿Cuál es el proceso que tenemos que pasar para llegar a ese lugar que Él nos ha prometido? Tenemos una promesa de redención, tenemos una promesa de una tierra. Somos llamados a ser la bendición para el resto de la humanidad. Dice que la descendencia de Abraham será bendita en él todas las familias de la tierra. Y por si usted no lo sabe, este es descendente de Abraham,
porque todos aquellos que fuimos injertados somos llamados hijos de Abraham. Entonces, es bien importante entender eso, que a veces nosotros buscamos dentro de la historia dónde el Señor nos quiere llevar, dónde el Señor nos quiere guiar, y no nos hemos fijado que tenemos que encontrarnos con el Eterno dentro de nosotros y trabajar las pequeñas cosas para que Él nos lleve hasta donde Él nos quiere guiar y llevar a esa tierra prometida, porque Él no es deudor de nadie. Entonces, la para allá se encuentra en Génesis 12 1 al 17-27. Es bien larga y tiene un montón de puntos. Entonces estábamos como que, ok, Isaías 40-27 y 41-16 es la Haftará que yo tengo, pero sé que hay más y no la tengo aquí anotada cuál es el Bríjada. Ya no sé si la pastora lo tiene, pero yo no lo había encontrado en las notas que yo tenía. ¿Lo tiene pastora cuál es? Ok. No sé si, 4, no te escucho. ah, Ahí Roma- está, ahora sí. Romanos 4 del 1 al 25, Gálatas 4, 21 al 5, 1 y Hebreos 11 del 8 al 10. Perfecto. Bueno, el resumen en la para allá, empezando en el 12:1, dice, Elohim llama a Abraham y dejar a Ur y venir a Canaán. Una de las cosas que me impactó bastante en esa primera cosita que les digo que estuve aprendiendo, es de que el papá de Abraham ya tenía pensado llegar hasta Canaán. Ellos en Génesis, el último verso de Génesis de la para allá pasada, dice esto, miren, Génesis 38, creo que es, déjenme verlo acá, que estoy en el Génesis 51, verso 27, dice, estas son las crónicas de Teraj. Teraj engendró a Abraham, a Nahor y Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Teraj, ¿ok? Ellos están hablando de la familia de Abraham, ¿ok? Entonces dice que Harán murió en la vida de su padre Teraj, o sea, el hermano de Abraham muere, ¿ok? En su tierra natal, Ur Kadishim. Dice, y Abraham y Major tomaron para sí esposas. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la esposa de Nahor se llamaba Mica, hija de Harán, el padre de Mica y el padre de Isca y de Sara. Y Sara era estéril y no tenía hijos, ¿ok? Tomó Taraj a su hijo Abraham y a Lot, el hijo de Harán, su nieto, y su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y partieron junto con ellos de Ur Kadish para dirigirse a la tierra de Canaán. Llegaron a Harán y allí se establecieron. Y me llamó la atención mucho eso que leía, porque después vemos que la parashá está en el 12:1 dice, dijo Hashem a Abraham, vete para ti a tu tierra, de tus familiares y de la casa de tu padre a la tierra que te indicaré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a todos los que te bendicen y aquel que te maldiga, yo maldeciré. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por tu causa. Y así se marchó Abraham, tal como Hashem le había dicho, y Lot fue con él a Canaán. Fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando se fue de Harán y Abraham llegó a Canaán. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que es lo siguiente. Estaba hablando con el pastor de que es impresionante cómo yo no había visto esa partecita de que el papá de Abraham ya estaba de camino a Canaán, pero él se paró a mitad de camino, como decirlo, ¿no? En Haram. Y cuando él llega a Haram, se establece ahí muere su papá, pero Dios llama a Abraham, y como antes había hablado Silvia, todas las pruebas que pasó Abraham, cuando Dios llama a Abraham, le dice, ok, ahora te voy a enviar a una tierra
y Abraham tiene que aceptar ese llamado que el Eterno le hace, ¿no es cierto? Entonces, a veces nos pasa a nosotros que Dios nos ha llamado. Yo les voy a contar mi llamado a las raíces hebreas de nuestra fe. Yo estaba hablando con mi hija y mi hija me dice, mami, ¿por qué no contás tu propia experiencia? Porque le digo, ay, es que no sé, como a mí no me gusta mucho contar mis cosas comparando con la Biblia, pero les voy a contar porque fue algo real. Yo tengo, creo que con las dos manos, en mis dos manos yo puedo contar menos de mis dos manos las veces que yo puedo decirle a usted que yo escuché la voz audible del Eterno en mi vida. Y hay gente que a lo mejor dirá, no, eso no es posible. Eso cambió mi vida, un antes y un después para mí. Vine a Estados Unidos cuando tenía 21 años con una valija para mi hija, para mi esposo y para mí. Sabía que el Eterno nos iba a guiar a un lugar que yo no entendía por qué ni cómo, pero el Señor, mucho tiempo antes, Él ya tenía todo programado. Imagínense que una vez, una de mis hermanas, que era pastora también, Alicia, ella, ella nos habló a mi esposo y a mí cuando éramos novios y nos dio un pequeño, como una palabra de parte del Eterno. Nos dijo, el Eterno me habló y me dijo que les diga que ustedes se van a casar y se van a ir, que tienen que obedecer al Padre. Y yo decía, la voy a matar, yo pensaba en ese momento, ¿cómo se le ocurre a mi hermana decir algo así a este chico que era mi novio, mi esposo? Y estábamos de novio poquito tiempo. Pues miren qué casualidad no es casualidad, sino cuando el Eterno tiene un plan. Nosotros nos invitan a venir a Estados Unidos por un trabajo y nosotros nos casamos en marzo y el día mayo 9 nosotros estábamos saliendo de Argentina. O sea, 2 meses después de que me caso, el Señor abre la puerta para yo venir a vivir a Estados Unidos. Cuando el Eterno nos trae acá, sabíamos que Él nos estaba llamando para algo y la familia de mi esposo tenían congregaciones cristianas. Y yo decía, bueno, Él toca la guitarra, yo canto, vamos a hacer algo para el Señor, pero sin embargo las cosas empezaron a, a cambiar y a moverse de una manera en la que terminamos totalmente alejados del camino del Eterno por 10 años haciendo lo que nosotros consideramos que era lo correcto. Me quedo en mi casa, no me congrego en ningún lado, no creo en el sistema religioso que estamos viendo por diferentes cosas y me alejé del camino del Eterno. Pero siempre dentro de mí esa semilla que es plantada, por eso yo siempre digo, cuando uno planta un árbol de manzana, el árbol de manzana no puede dar naranjas. Y mi mamá hizo un buen trabajo conmigo, siempre me plantó la semilla y en el corazón de mi esposo también su familia había sembrado la semilla. Pasa el tiempo, pasaron 10 años y una vez, según yo, buscando una iglesia mesiánica, porque yo en el 2002 conocí, a causa de una amiga, raíces hebreas y encontré el nombre de Yahweh y muchas cosas y aprendí de Hanukkah y aprendí de la Navidad y muchas cositas. Entonces, buscando, encontré Bet Israel cuando me mudo a la Florida, 5 años después de eso. Me mudo a la Florida, buscando encuentro la congregación en la que asistía la pastora Linel y el pastor Gabriel, pero según yo, estaba viendo al pastor con un talit. Por eso yo fui no al pastor Gabriel, sino al pastor que era en ese momento de la iglesia. Yo vi a un pastor con un talit. Entonces yo fui a esa congregación porque el Eterno me lo permite y yo estoy creyendo de que voy a encontrar algo. Y cuando yo llego a esa congregación, escucho que el pastor Gabriel era el líder de adoración. Entonces, él hablaba cosas como hebreas y que se tiraba una palabra para que yo digo, pero este algo tiene que creer. Pero miren cómo hace el Eterno. Todo ese proceso que yo conocí hasta que yo fui caminando a mi manera y entendía que el Eterno tenía una forma de llamarme, pero yo no estaba entendiendo todo el llamado de él a mi vida.
Entonces el Eterno me permite conocer al pastor Gabriel, a la pastora Linel, y empezamos a estudiar en un tiempo de ahí juntos para conocer las raíces hebreas y pasar todo un proceso de depuración de lo que creíamos a lo que el Eterno nos estaba llamando. Cuando leo la vida de Abraham y el llamado de Abraham, se le voy a resumir un montón de cosas. De ahí pasaron como 5 años más que yo me quedé en una iglesia cristiana y yo decía, me quiero ir de aquí, pero cuando veía a la pastora Linel y al pastor Gabriel, o 3 años, no me acuerdo cuánto tiempo pasó que fuimos 3 años, ¿no? 3 años. Eh, yo veía a la pastora Linel y al pastor Gabriel y yo decía, no me quiero ir porque no me gustaría dejarlos solos aquí, porque sabía que ellos ya estaban en otro pensar diferente. Entonces me quedaba ahí, pero no me sentía parte de ese lugar. ¿Qué pasa? Empiezo a tener una lucha y empiezan las cosas en mi casa a estar de una forma terrible. Tenía que tomar la decisión si me quedaba en Estados Unidos o me iba a España, que era otro país en el que yo tenía la posibilidad de una ciudadanía, ¿no? Entonces empecé a orarle al Padre, pero a orarle, a clamarle como yo nunca había clamado en mi vida. Yo estaba muy deprimida. Ahora entiendo que era depresión, en ese momento no sabía distinguir lo que yo tenía. Yo me tiraba de panza fetal en mi cuarto y oraba al Señor y lloraba del alma y le pedía al Padre que me guiara. Un día, en esa situación difícil, fui en mi carro manejando como aproximadamente, voy a decirle, 3 millas que no me recuerdo que manejé, no me recuerdo qué pasó en esas 3 millas que manejé. Y cuando llegué a un semáforo, a una luz, el Eterno me dijo, ¿estarías dispuesta a dejarlo todo por seguirme a mí? Y cuando yo escuché esas palabras en mi cabeza, yo le respondí, sí, estaría dispuesta a dejarlo todo por seguirte. Y dije, ¿con quién yo estoy hablando? Porque en ese momento estaba yo sola en mi carro, yo iba llorando, y ahí como que desperté y me entró una paz. Y cuando yo empecé a leer la Torá, a mí parecía que se me hubiese destapado un libro en el que yo me encontraba en todo, yo me encontraba aquí, me encontraba acá, me encontraba que Él me estaba llamando y que yo tenía que tomar una decisión de seguirle a Él, si estaría dispuesta a dejarlo todo por seguirlo a Él. Y eso me tocó mi corazón y cuando yo leía que Él tuvo que dejar a su tierra, a su parentela, todo. Yo tuve que dejar mi tierra, dejar mi parentela. Yo siempre cuento que yo no vi a mi mamá morir. Mi mamá murió y yo no pude volver. Tuve que dejarlo todo. Vine con una valija para 3 y aprender a sobrevivir en un país y en un idioma que no era el mío. Sin embargo, cuando el Eterno tiene un llamado para tu vida, no importa la situación, Él va a veces nosotros retardamos el proceso por las dudas, por nuestra forma de ver la vida diferente o porque no estamos listos ni preparados maduramente para recibir el llamado que el Eterno nos ha hecho. Entonces, cuando yo leía esta parte, cuando Él le dice que deje a todos, me recordó ese momento en el que el Eterno me dijo si yo estaría dispuesta a dejarlo todo por seguirlo a Él. Y dejarlo todo me costó amistades de años, dejarlo todo me costó familia, me costó años, pero el Eterno no es deudor de nadie. Cuando Él conoce tu corazón y tú dejaste todo por seguirlo a Él lo restituye de una manera en la que es impresionante. Yo hasta tuve problemas con familiares muy cercanos, por años que no me hablaron. Y yo decía, Señor, pero si yo estoy haciendo esto por seguirte a ti, y a mí me está tocando vivir este momento tan difícil, me tocó crisis económica, me tocó salirme de la familia, me tocó llorar muchas veces solo, saber que le tenía que dar de comer a mis hijos y a veces no tenía suficiente para darle de comer a mis hijos, aunque uno no lo crea viviendo en este país. Y el Eterno siempre suplía,
suplía de una manera, de otra, el Eterno siempre estaba ahí guardándonos y protegiéndonos y cuidándonos. Pues cuando leo el llamado de Abraham, puedo identificarme. El Eterno en esta para allá habla de muchas cosas. Dentro del llamado, miren, dice Abraham, Elohim llama a Abraham para que deje a Ur y vaya a Canaán, ¿ok? Abraham y Sara buscan alivio del hambre en Egipto. Y cuando yo leía que ellos buscaron alivio del hambre en Egipto, me acordé de cuando yo fui a esa iglesia porque yo me estaba muriendo de hambre espiritual. Yo necesitaba, aunque sea cantar un corito, porque mi vida estaba siendo secada y era una tierra árida y seca que no me importaba, pero él aún ahí, en su misericordia, extendió su mano y conocí, empecé ahí, yo no sabía el propósito que él tenía. Él me estaba llevando por un camino que yo no entendía. Yo decía, Señor, ¿qué hago en esta iglesia cristiana si yo estaba buscando una iglesia mesiánica, pero vi a este pastor y yo no sabía que mi pastor iba a estar cantando? Hasta ese momento yo no lo sabía, yo no entendía el llamado. Y a veces el Eterno nos dice, Abraham y Sara buscaron alivio al hambre y yo me recordé de Cristian y yo. Yo le dije, Cristian, aunque sea venir y escuchar la música, que nos vamos a... Eso no, nos toca adentro, a quienes cantamos, a quienes nos gusta la música, eso penetra dentro del corazón, son mensajes que la música tiene un efecto en la vida que es muy diferente y aunque sea de eso yo quería llenarme. Y el Eterno los lleva de regreso a Canaán. Él suplió lo que nosotros anhelábamos y Él nos llevó de regreso y ahora sabíamos cuál era la tierra prometida. Empezamos a estudiar y empezamos a entender que teníamos que llegar a Canaán, que teníamos que llegar a Jerusalén, que teníamos que llegar a Israel, que teníamos que empaparnos de Él. Entonces yo miraba eso y yo decía, wow, a veces uno quiere acarrear con cosas porque no estamos listos para dejarlo todo. Abraham se llevó a Lot y no fue sino hasta después que el Eterno fue bueno y los bendijo y los prosperó, pero llegó un momento en que Lot tuvo que irse del lado de él para hacer su vida y Abraham, después de que Dios le dice a Lot que se vaya, que separa a Lot de él, porque había conflictos entre sus pastores y a lo mejor entre ellos no, pero pacíficamente le dijo que se vaya, fue cuando el Eterno rectifica y le dice, mira ahora, mira a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, que yo toda esta tierra te la daré por heredad. Y esa promesa nos hizo a nosotros. Nosotros tenemos heredad. Nosotros nos unimos al pacto, a las promesas de Él, y Él nos ha dado la heredad. Él nos va a dar un día. Yo confío plenamente que lo que en sus promesas y en su palabra. Y yo hice unas notas acá que Abraham dejó todo lo conocido para seguir a Dios sin saber a dónde el Eterno lo llevaría. Y eso me impactó. Esto nos enseña a confiar en el Eterno cuando enfrentamos decisiones difíciles e inciertas en la vida diaria. Podemos practicar la fe y la confianza y la dirección de Dios en nuestras vidas propias o en nuestras decisiones, aunque no tengamos todas las respuestas. A veces nos toca caminar, es como, por eso es que le digo que comparé mi testimonio, porque yo estaba en esa congregación y yo no sabía qué yo hacía ahí, pero yo sabía que el Eterno en algún momento me iba a llevar a ese lugar que el día que yo estudié el fundamento para mí fue lo que puedo decirle un antes y un después. A veces nos encontramos preguntándonos, ¿estoy dispuesto a confiar en Dios aunque no sepa exactamente cómo se resolverán las cosas que estoy viviendo? Es bueno preguntarse eso. Abraham no cuestionó el llamado ni pidió explicaciones. ¿Cuántas veces nosotros cuestionamos por qué nos llamó, para qué nos llamó, qué no quiero hacer, que estamos dispuestos a cuestionar cada uno de las partes de ese proceso? Él simplemente obedeció a la voz, por eso fue honrado. Esto
significa que nosotros debemos estar dispuestos a actuar según lo que Dios nos pide, sin excusas y sin dudas. A veces nosotros ponemos todas las excusas y yo soy la primera. Por eso cuando la pastora esta mañana me describió, le digo, pastora, la verdad que es tanto que no sé qué voy a hablar. Y ella me dice, habla lo que la para allá dejó en tu corazón. Y yo, ¡pum! Un palo. Porque este era lo que el Eterno había hablado a mi corazón. Me estaba sintiendo muy identificada sin saber que yo puse las para allá que íbamos a dar, pero nunca pensé en que me iba a sentir tan identificada con esta para allá. Dice, estoy dispuesto a obedecer incluso si esto implica un sacrificio. Y a veces no realmente estamos dispuestos a que tengamos que hacer un sacrificio por servirle al Eterno. Porque quien le sirve de verdad tiene que llevar un sacrificio con ellos. Es más fácil la vida afuera. Es difícil mantenerte santificado, separado. Como siempre digo, tenemos que empezar a utilizar las palabras correctamente. Lo santificado es separado. Y entonces necesitamos entender que tenemos que ser separados. En Mateo 10:37, Yeshua es bien claro. Le dijo aquí dice a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces, después en el 39, ellos respondieron y le dijeron, nosotros, dice, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, y Yeshua les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Y eso me impactó mucho cuando estaba viendo esto, porque ¿cuáles son las obras de Abraham? Las obras de Abraham son la justicia, la bondad, la rectitud, la misericordia. Él era un hombre que estaba dispuesto a escuchar. ¿Y cuánto nos cuesta escuchar al prójimo? A mí me cuesta bastante. Y como dice la pastora, no es solo escuchar, es prestar atención a la necesidad del otro. Él fue llamado a hacer un cambio en su vida. Dejar su hogar significó para Abraham salir de la zona de confort. Y para nosotros también fue ese llamado. Fuimos llamados a salir de nuestra zona de confort. Ay, Dios mío. Crecer tomando acción a la guía de la Torah. Aprendemos de la Torah la paciencia, la esperanza y la esperanza en las promesas del Eterno. Dios prometió a Abraham una gran descendencia. Le dio la promesa y él la creyó. Y la cumplió. La descendencia de Abraham está esparcida por toda la tierra. En nuestras vidas podemos encontrar la fuerza en la esperanza y la esperanza en la paciencia, especialmente cuando no vemos el fruto de nuestro esfuerzo. A veces uno hace un esfuerzo grande y dale y no vemos el fruto, pero sin embargo tenemos que tener paciencia. Como Abraham fue hasta Egipto en busca de comida y ahí estuvo en juego su llamado, en Egipto estuvo en juego su familia, su esposa, y hasta él tenía miedo de que lo mataran. ¿Quién no pasó miedo? Es como dice, como recién estamos hablando, o sea, realmente él pasó muchas cosas para cumplir ese llamado. No fue así que, ay, te llevo y te doy la tierra y listo, no. Hasta hambre, pasó miedo, casi pierde su familia, casi pierde su esposa. Pero me imagino que él habrá clamado como clamamos muchas veces cuando el Eterno nos pone en esas situaciones del corazón y requirió que él saliera de su zona de confort para encontrar el llamado que él le había hecho, para hacer bendición a los demás. No todas las promesas del Eterno se cumplen rápidamente. A veces se llevan un proceso en nuestras vidas. La mayoría de las veces tiene un tiempo. Pero ser de bendición a los demás es la promesa que el Eterno hizo. Vamos a ser de bendición
como lo fue Abraham, si confiamos en Él y seguimos sus promesas. Es confiar y actuar en su providencia. Él nos va a dar lo que necesitamos, aunque hoy no lo tengamos. Y escuchaba recién a una de las hermanas de Venezuela que decía que es muy difícil tener hambre. Y ella lo pasó ahí, yo lo pasé aquí en Estados Unidos. Había momentos en los que teníamos literalmente muy poquito para comer, como hubo otros momentos en los que tuvimos abundancia y no supimos manejar la bendición del Eterno. Abraham tuvo una fe profunda desde el inicio. Él le creyó al Eterno, pero él no buscó su propia gloria ni su propia honra. Siempre honró al Eterno. Abraham fue transformado en esos procesos, así como nosotros debemos ser transformados. En resumen, la vida de Abraham es un recordatorio de seguir a Dios. ¿Qué seguir a Dios? Implica fe, sacrificio, disposición de crecer, salir de nuestra zona de confort. Su historia es un modelo que el Eterno nos dejó con el propósito de confiar, no siempre entendiendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros tenemos la tendencia de creernos más buenos que Dios. Y a veces Dios te tiene que hacer pasar por el proceso para que veas lo que tienes que cambiar, lo que tienes que mejorar y lo que el Eterno quiere de tu vida. La confianza en el Eterno, entendiendo que la fe y la obediencia fortalece nuestra relación con Dios y nos permite que Él actúe en nosotros y a través de nosotros imparta o comparta sus valores, sus principios, su Torah, y nosotros podamos impartir eso en la vida de los demás. Creo que salir de nuestra zona de confort o de nuestra zona confortable fue una de las cosas que más se me quedó. Es que el Eterno no siempre cuida. No es que no cuida, nosotros no siempre cuidamos el llamado del Eterno y nosotros somos los que tenemos que tener la fe y la confianza y esperar que, como yo siempre digo, si manzanas sembré, manzanas cosecharé. Creamos en nuestra siembra, tengamos fe, que aún cuando no conocíamos lo que estaba pasando, el Eterno hizo camino, lo hizo en mí y lo seguirá haciendo. A veces no entiendo la situación que estoy viviendo, pero sí veo que Él ha podido formar en mí un carácter muy diferente del que yo tenía. Y sobre todo un corazón mucho más humilde que el que yo tenía. Y sé que el Eterno lo tiene, ese plan y ese propósito con cada uno de nosotros. A veces nos pasan situaciones que uno dice, ¿por qué, Señor? Si yo te soy fiel, si yo estoy ahí y te sirvo, pero no importa. Tú sigues sirviendo, sigue mirando la meta, porque vamos a llegar a la tierra prometida. Él no es un Dios que falta. Él hizo la promesa, él rectificó el pacto con Israel. Y en ese pacto estamos incluidos todos nosotros. Un día llegaremos a esa tierra prometida siempre y cuando vivamos y hagamos las obras que Abraham hizo, como dijo nuestro Rabá Yeshua. Esa es mi pequeña aportación para hoy. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, gracias, Cari. No sé si me escuchan porque ahorita le di on mute y no se oía. ¿Se oye? Sí, ok. Y siempre, como ella dice, Karina me escribe, a veces yo veo que ella y me escribe, ya yo sé, me va a decir que si no sabe qué va a decir, que cómo va a empezar, que mejor vaya yo primero, que esto y lo que sea. Y yo digo, ay, ya empezás, me digo, siempre es lo mismo. Y literalmente le escribí, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevaste de esta porción? No le escribí nada más, porque siempre nosotros tratamos, ¿verdad? Hay muchísimos recursos donde podemos ir y escuchar una explicación didáctica, una explicación histórica, una explicación arqueológica y de todo este tipo de cosas, ¿verdad? De cada una de las porciones, porque hay muchísimos recursos allá afuera y yo creo que esta generación es la que menos excusa tiene para conocer al Eterno, porque hay muchos recursos allá afuera. Por lo tanto, en Mujer de Valor siempre tratamos de traer un punto en el cual todas nos podamos identificar, porque a la final del día, ¿de qué vale que seamos oidores y no hacedores de la palabra? Entonces, cuando nos exponemos a las porciones, siempre tratamos de ver qué me llevo de esta porción. Realmente
como dice Karina, me puedo identificar, no siempre uno se puede identificar, pero casi siempre uno puede aprender algo, ¿verdad? Y es hermoso cuando uno puede no solamente leer la palabra, sino poder vernos en nuestro caminar con un paralelo de lo que le sucedió al pueblo de Elohim. Y cuando Karina dice, ¿verdad?, que con menos de 10 dedos ella podía contar las veces que ella puede decir con certeza, escuché la voz del Padre, yo creo que es exactamente lo que le pasó a Abraham, ¿verdad? Porque cuando Abraham, al Padre lo llama, es una voz que él escucha, que no necesariamente fue una montaña, que no fue que cayó un rayo, y es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros podemos identificar momentos en nuestra vida donde sabemos que es la voz del Padre. Tiene que ser la voz del Padre porque de otra es una voz que resuena dentro de nosotros, es más fuerte de nosotros, que nos provoca a detenernos aún por encima de nuestras dudas. Es ese momento donde nosotros decimos, ok, yo la estoy ignorando, pero no la puedo ignorar. ¿Ya ha pasado eso? Donde digo, ay, sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero sigo haciendo lo que yo me propuse, ¿verdad? En mi corazón, y eso sigue ahí como una gota, casi que nos persiguen. Y uno siente eso mismo, el corazón te empieza a latir más rápido. ¿Y qué me pasa? Bueno, que estás ignorando la voz de Dios. Y ahí son los momentos cruciales en nuestra vida, donde nosotros, el Eterno, primero y principal, nos creó a su imagen y semejanza. Y eso no es cualquier cosa. Mi esposo siempre enseña, ¿verdad? Y trata de traer a la relevancia del carácter de Elohim. Y con esa mentalidad, créame, amados, que yo he tenido muchos choques y historias, como dijo Karina al principio, que uno viene oyendo toda la vida, de repente te matan, no una vaca, 5, 10, y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Me estás cambiando la Torah? Y yo me pongo ahí a discutir con él, ¿me estás cambiando la Torah? ¿Qué estás haciendo? No, el carácter de Elohim siempre va a prevalecer. Y cuando vamos en esas, ¿verdad?, jornadas, como vemos en la vida de Abraham, toda esta porción, Dios mío, sí, yo no sé por qué Hollywood no acaba de coger y hacer una novela, una película, porque es que la vida de cada uno de estos, ¿verdad?, padres de nuestra fe es tan complicada y tan lejos de una perfección. Y eso es una de las cosas que en el cristianismo a mí me costó mucho, porque el cristianismo casi que te exige una vida tan y tan perfecta, conforme a lo que ellos entienden, ¿verdad? Que a mí en un momento dado de mi vida se me hacía difícil conectarme con Elohim, porque me sentía siempre de que no voy a llegar, no doy el grado, todo es malo, todo es pecado, no, 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 totalmente lejos de la realidad, ¿verdad? Porque, exacto, como que no es suficiente. Mayrin, creo, no estoy segura si es que no veo acá a ver qué dice Mayrin. Como que no era suficiente. Ajá, ¿sí, verdad? Siempre hacía y nunca era suficiente. Y entonces ahí veníamos a la gracia, ¿verdad? Pues como yo no puedo, pues entonces me agarro de Jesucristo y Él sí puede por mí. Y todo lo que ya sabemos, que no lo descarto todo, porque siempre he dicho que si no hubiese conocido a Jesús, no hubiera llegado a conocer a Yeshua. ¿Ok? Pastor es el mismo. En esencia es la misma persona, pero el Jesús que conocí no es el Yeshua bíblico, ¿verdad? Y ya sabemos, y eso se presta para otra conversación. El punto es que no descarto todas las cosas, porque hoy por hoy sigo firme, sigo aquí por esa semilla que se sembró en mi corazón. Pero lo que a Abraham le pasó es lo mismo que nos pasa a nosotros. Esa lucha constante de esa voz interior, que sabemos que es el Eterno que nos está llamando. Y siempre volvemos a la gran pregunta, que yo creo que es la que en algún punto de la vida, unos más temprano, otros más tarde, llegamos en, ¿es esto lo que yo realmente estoy destinado a hacer? ¿Esto es lo que el llamado que Dios tiene para mí? ¿Realmente este es el propósito por el cual me creo? ¿Qué es lo que yo? A la final todo decía, ¿para qué yo estoy aquí, en este mundo? ¿Por qué tanta cosa? ¿Por qué tengo que aprender esto? Algunos momentos de mi vida yo llegué a cuestionar. Y decía, ok, ¿realmente esto es la verdad? ¿Es este el camino que el Eterno tiene para mí? Esto no puede ser la voluntad de Dios para mi vida, porque uno empieza, ¿verdad? Él es bueno, justo, misericordioso, Él es recto. Y cuando comparamos nuestra vida con esos 4 pilares, no nos hallamos, o tal vez nos encontramos en uno.
Y comenzamos a preguntarnos muchas cosas. Y nosotros vemos en esta porción como es como si fuera un resumen de estampas, ¿verdad? De cosas que le pasan a Abraham y pareciera que no se relacionan entre sí, porque comienza con que el Eterno lo llama. Después lo vemos que va a Egipto. Después, la separación entre él y Lot. Después, cuando él como quiera va y los rescata, ¿verdad? Después, la guerra de estos reyes y él en el mismo medio, pero como en el medio de eso el Eterno lo bendice. Entonces Dios le promete el hijo. Entonces viene y se adelanta Sara y uno dice, pero, ¿qué es esto? Y termina con la circuncisión. Y dice, pero, ¿qué se correlaciona a todo esto? Y hay algo bien importante en cada una de estas etapas y es nuestro legado. ¿Ves? Cuando el Eterno le dice a Abraham, vete, como dijo Karina, vete de ti mismo. ¿No nos ha pasado a nosotras mujeres que en este caminar de crecer, de ser madres, ¿verdad? Esposa, madre, y todas estas etapas de nuestra vida, líderes, empresarias, no nos perdemos en el camino? No ha llegado un momento en que uno dice, es que me perdí, no sé ni quién soy, me quedé en algún lugar y no, ni tan siquiera puedo identificar en dónde me quedé. Y nos confrontamos con que ni me conozco a mí misma. Ya no sé quién soy. No sé lo que me gusta, lo que no me gusta. No sé si quiero ir o no quiero ir. Realmente esto es lo que yo quiero creer o no. Y cuando el Eterno llama a Abraham, así mismo es ve, ¿verdad? Le dice, vete, encuéntrate a ti mismo. Salte de tu tierra. Vete de tu lugar de nacimiento. Sal de la casa de tu padre. ¿Y qué representa todo eso? Exactamente lo que Karina había compartido, ¿verdad? Representa esa seguridad, esa estabilidad, donde como madres sabemos que, aunque le vamos a enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Que tienen que esforzarse, todas sabemos que haremos todo lo más, lo que está en nuestra mano, para que a ellos no les falte nada. Aunque sean grandes, porque nos pasa. Nosotros mismos, yo con mi mamá, que todavía está viva, mi madre hace cosas y mi mami, pero no tienes por qué hacer eso. No, yo sé que no, que yo quiero. Y dice, tú no sabes la alegría que a mí me da ver que mis hijos estén bien, que esto y que lo otro, y sigue por ahí, yo la dejo que hable porque yo soy madre. Y la comprendo, ¿verdad? Pero el Eterno le hace el llamado, le dice, vete. Y básicamente es decir, vete y búscate tú, encuéntrate tú en medio de todo esto. ¿Ves? Él le cambia el nombre. ¿Verdad que le cambia el nombre? Abraham no podía ser Abraham en la casa de su padre. No podía. Tenía que haber esa transición, ese cambio, porque no podía mantenerse en su entorno familiar llevando la vida que el Eterno había elegido para él. Cuando nosotras caminamos y nos vamos, ¿verdad? En este camino de encontrarnos a nosotras mismas, ¿cuántas veces nos pasa que nosotros decimos, ay, yo no sabía que yo era así? Nos acostumbramos tanto tiempo a ser alguien que no somos, que entonces nos encontramos como que, ups, ¿y qué me pasó? ¿Y dónde estuve yo todo este tiempo? En mi caso, a mí me gusta más mi versión de ahora que antes. No todo el mundo, that's okay. Hay gente que prefiere la Linel de antes, pues esa es su preferencia. La mía, yo prefiero mi versión de hoy que mi versión anterior. Encontrarnos a nosotros mismos en el plan de Dios, yo creo que es el reto más grande de todo creyente. Porque en ese proceso, nosotros ¿qué? Tratamos de entender la mente del Padre, buscamos el propósito de Él, tratamos de entender ¿verdad? ¿Cuál es nuestra razón, el por qué, como decía por ahí, cuando uno se expone a todos estos seminarios de venta y todo eso? ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué quieres levantarte cada día? ¿Por qué tú quieres esforzarte cada día? ¿Qué es lo que te motiva, verdad? Y vemos en el viaje de Abraham como nuestra vida también es una búsqueda de conocernos, de conocer al Padre. Es un viaje que nosotros vamos haciendo tal cual como vamos creciendo, de niños a preadolescentes,
adolescentes, a jóvenes adultos, a el adulto, a luego la vida de matrimonio y todo lo que eso trae. Es un constante aprendizaje, es una jornada detrás de la otra, donde en un momento dado recuerdo que les compartí de que es imposible pasar de una jornada a otra olvidando todo. Siempre hay algo que vamos a traer que nos va a hacer que crecer, pero en este caso, literalmente, el padre le dice, tienes que dejar todo lo que para ti representa tu estabilidad. Ayer mi esposo compartía, ¿verdad?, conmigo y con Karina, y nos hizo ver un punto donde él decía, realmente Abraham tenía todo lo que él necesitaba. Y cuando el padre lo llama, fíjese que cuando él sale con todos los elementos de una nación. Porque él sale con su esposa, no tenían hijos, pero él se llevó ¿qué? A Lot, porque él era, ¿qué estaba haciendo al llevarse a Lot? Estaba preservando una descendencia. Acuérdense que era el hijo de su hermano. Y para que haya una nación, tiene que haber descendiente, si no, ¿de dónde va a salir? No solamente se lleva el descendiente, sino se llevó bienes, que representa que lo que dijo Karina, el sustento, ¿verdad? Permiso. Benjamín me está dando queja que Samea rompió algo aquí. Gracias, Benjamín. Te comprará otro. ¿Qué podemos hacer? Cuando él sale, él se lleva todo lo que en su mente tal vez representaba el cumplimiento de esa palabra, porque él le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, a un lugar que yo te mostraré, y como bien dijo Karina, y de ti saldrá una gran nación, y yo bendeciré todas las familias en ti. Si usted ve los elementos que él se llevó, básicamente no, yo estoy respondiendo a tu llamado. Yo voy con el mismo rumbo que tú me estás diciendo. Por ahí está Samea. Bájate, mijo. Samea, que la felicidad de esta casa. ¡Ah, qué felicidad! Estoy recién parida, ¿ok? Entonces, que bájate. No. Él se lleva todos los elementos que a la aparente vista es el cumplimiento de ese llamado. Y él se lleva los elementos porque una nación se compone de gente y se compone de provisión, porque si esa gente no tiene provisión, ¿qué va a pasar? Se va a morir. ¿Verdad? Él se está llevando todo lo que aparentemente es que pues, yo estoy obedeciendo tu llamado. No nos pasa. No nos pasa que nosotros, el Señor nos dice algo y ya arrancamos por ahí y estamos haciendo exactamente lo que tú dices y no entendemos que nuestro entendimiento del llamado que el Eterno hace a nuestras vidas no es el mismo que Él tiene. Y yo me imagino cómo se tuvo que haber sentido Abraham. Por ejemplo, ok, él sale. El Señor le dijo, vete de aquí, vete de tu zona de comodidad, vete de ese lugar que representa tu seguridad. No necesitaba nada. Como le dijo el padre a Karina, ¿estás dispuesta a dejarlo todo? Y realmente confiar en que yo seré tu sustento, en que yo soy el que te llevaré a lugares que tú jamás pensaste heredar. Él se va y ellos prosperan. Y aún en medio es más, mira, aún en medio del hambre, la palabra dice que cuando ellos llegaron allá a Egipto, él fue próspero allí también, por causa de ella. Eso lo dice también, no lo inventé yo, está ahí. Y por causa de ella le halló gracia, ¿verdad? Y le dieron de todo. Salen de ahí. Y yo imagino a Abraham, que yo voy aquí en este camino y yo estoy haciendo tu voluntad. Y tengo descendencia y tengo provisión. Y todo va bien. Llega el hambre. Sorry about that. Llega el hambre. Se va y busca provisión. Allá, lo que parece un desastre, todo obra para bien. Ok, yo imagino a Abraham, espérate, ahora sí que eché a perder el plan de lo que Dios estaba haciendo y no fue así. Dios lo restaura todo, él sale y sale mejor de lo que entró. Me imagino a Abraham empezando ahora, es que yo voy camino hacia el cumplimiento de este viaje que está haciendo conmigo. Entonces sucede lo que pasa entre los pastores de Abraham y de Lot, se separan. Y yo me imagino a Abraham, que todavía no tenía hijos, que dice, ok, ¿cómo ahora se va a cumplir esa promesa de que yo seré padre de naciones, que yo tendré una descendencia si no tengo nada? Entonces, lo que para él representaba descendencia, que era que el hijo de su hermano, ya ahora no está. Ya no está conmigo. Entonces le llega la noticia, espérate, ahora yo tengo que ir a rescatar tu vejera. Eso era parte del plan de Dios. Yo sabía
es a través de Lot que se va a cumplir la promesa de mi descendencia. Por un momento pensé que lo perdí, pasaron años, pero ahora, taratatán, tatán, yo voy en búsqueda de esa promesa otra vez y él va y lo rescata. Me imagino la mente de Abraham que tiene que decir, ahora otra vez, eso era el propósito. Tenía que haber pasado por todo esto, pensar que lo había perdido para ir a rescatarlo. Ahí está mi descendencia otra vez. El legado. Cada uno de estos eventos nos lleva a un legado. Él está protegiendo siempre el legado, la descendencia. Y allá lo libera. Y dice el capítulo 14:16, perdón, 14:16, dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y se armó a sus criados, nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche y sus siervos y los atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes. ¿Qué bienes representa qué? Tu estabilidad, tu provisión. También a Lot, su pariente y sus bienes, que representa que es tu descendencia. A las mujeres y demás gente, o sea que tuvo todo eso y más. Me imagino a Abraham pensando, ahora sí que estoy otra vez en track, ahora voy otra vez en curso correcto, porque ahora todas las cosas se están ordenando y vuelve y el padre y ahora vuelve y ahora le habla específicamente en el capítulo 15 y le promete un hijo. Ya no es, ¿verdad? Como cuando decimos el padre los padres de esta nación, ¿verdad? Y uno piensa en todos los fundadores de Estados Unidos. Ellos no son padres físicos, ¿verdad que no? Pues lo mismo pasaba con Abraham, pero en esta ocasión Abraham, el padre específicamente le dice, sí, es una semilla que va a salir de ti. Es una semilla que va a salir de ti. Y Abraham le dice en el capítulo 15, Señor, pero ¿por qué tú me dices que no temas? Y todo esto que tú me has venido, repítelo, Yuyo, y dale que es tal, devuelve y lo repite, y vuelve y lo repite. Es un llamado, ¿verdad? El llamado y la respuesta de nosotros a ese llamado. El Padre nos habla y cómo respondemos. Y Él le dice, pero, ¿qué me vas a dar si ni tan siquiera tengo hijos? ¿Qué? ¿Vas a hacer esa descendencia con mi mayordomo? A mí, a mí. Acuérdense que Él, en su mente, ¿verdad? Podemos pensar que se iba a cumplir ese llamado de Elohim a través de qué? De su pariente. Ahora su pariente no está. Y él le dice, ok, pues entonces tal vez no era como yo pensaba, pero realmente tú lo vas a hacer a través de mi mayordomo Eliezer. Y dijo también Abraham, porque ahí el padre no le contestó nada, ¿verdad? Silencio, el silencio del Eterno. Y él sigue y le dice, mira, Abraham le dice, mira que no me has dado prole. He aquí, será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Realmente ese es tu plan? Dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no, no va a heredar este, sino un hijo tuyo será el que va a heredar. ¿Usted se imagina la lucha que tenía Abraham entre el llamado que el padre le hizo y su respuesta a ese llamado? Y viene y le dice, y yo lo llevo fuera, hasta dice, y lo llevó fuera, perdón, y le dijo, mira, los cielos, vuelve y le dice al padre, mira, los cielos, cuenta las estrellas, ¿las puedes contar? Así va a ser tu descendencia. Todavía no tenía hijos. Y dice que creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Pero a mí algo me llamó la atención y es algo bien importante en este capítulo porque cuando el Eterno nos hace un llamado y cómo nosotros respondemos, ¿verdad? A ese llamado es lo que va a determinar cuán rápido o no vamos a poder ver el cumplimiento de esa promesa, de ese llamado en nuestras vidas. Es en el momento que nosotros necesitamos entender, ¿verdad? Que hemos sido llamados a un propósito mayor. Necesitamos el discernimiento para que cuando podamos responder a lo que el Eterno nos llama, realmente podamos responder. Disculpen que la gente se olvida que yo estoy tengo un montón de mensajes ahí. Cuando nosotros respondemos a ese llamado, es importante, perdón, volver a tomar la línea, tener el discernimiento para poder responder correctamente. Porque muchas veces nosotros somos los que respondemos conforme a lo que nosotros entendemos que va a ser el cumplimiento de ese llamado. Pero en el capítulo 15, mira si
el padre no le escondió nada a Abraham. Sabes que nosotros siempre decimos, hay que leer las líneas, los small prints, ¿verdad? Las líneas pequeñas en los contratos, porque son lo que realmente nos dictan los detalles de un acuerdo. Sin embargo, el Eterno nunca le escondió nada a Abraham. Mira lo que le dice en el capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, todavía no le ha cambiado el nombre, ¿verdad? Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí, será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual ellos le sirven, yo los voy a juzgar. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. Benjamín, con el permiso, no puedo atender esto ahora. Después de esto, saldrán con gran riqueza. O sea que no había, todo lo que le pasó, perdón, todo lo que le pasó a Abraham y todo lo que el pueblo pasó, perdón, en Egipto. Yo no sé si ustedes me ven, pero mi computadora se fue a hacer una locura aquí. Voy a tener que desconectarme y conectarme otra vez. Karina, Te vemos, te escuchamos sin ningún problema. Te vemos total. sí, no, se me fue todo. Tengo que volver a conectarme. Eso, Karina, si quieres seguir la línea de pensamiento, estamos aquí, así que Bueno, creo que lo que la pastora estaba diciendo es de que igual ella ya se va a conectar un poquito más, pero de lo que todo lo que el Eterno le había hablado al pueblo de Israel, o a Abraham, de lo que iba a pasar su pueblo, ya desde antes, me imagino que va por ahí la pastora, ¿no? Yo estaba recién les había compartido a ustedes por el chat que una de las cosas que me impactó bastante cuando busqué la palabra Ur, porque decía, ¿por qué el Señor quiere que se vaya de Ur? Viste que aunque él estaba en Harán, él le dice que salga de Ur. Y eso me llamó un poquito la atención, porque digo, ¿cómo? Si él estaba en Harán y le dice que se vaya de Ur, porque él no, se recuerdan que su papá, viste, cuando yo les leí recién que su papá se fue de Canaán con ellos hasta llegaron a Harán y ahí se quedó y se instaló en Harán hasta que murió y ahí Dios habla a Abraham, pero Dios le dice que se vaya de Ur. Y cuando busqué qué significaba la palabra Ur, dice confusión y mezcla. Qué increíble. Y entonces después pregunto a Alex si sabía cuál era el significado de Canaán. Y la palabra Canaán significa orden de caos, forma de humildad o enseñanza de humildad. Qué increíble cómo hay palabras y cómo es el Eterno cuando va como que atando todos los cabos, porque si uno se pone a pensar, wow, ¿me entiendes? Realmente Él nos ha dicho a nosotros que tenemos que, nos lleva a una tierra de confusión y de mezcla, que es más o menos lo que la pastora está hablando. El pueblo de Israel o la descendencia de Abraham iban a ser esclavos, a donde se iban a mezclar, donde se iban a confundir, donde se iban a, a mezclarse como se mezclaron, porque ellos tomaron tantas costumbres y cuánto le costó 40 años en el desierto del pueblo para depurar todo eso. Y nosotros mismos lo traemos a hoy en día, nosotros que venimos con tantos años de tanta confusión y mezcla. Y el Eterno nos hace ese llamado de que salgamos de esa tierra de confusión y de mezcla para llegar a una tierra en la que vamos a aprender la verdadera humildad. Y eso es hermoso porque de verdad cuando uno ve ese mensaje encerrado dentro de esto, es algo increíble. Yo digo, Padre Santo, de verdad que a mí me impactó muchísimo esta parte de la enseñanza, ¿no? Y cuando dice, Letleja, vete, búscate a ti mismo. ¿Cuánto tenemos que buscar dentro de nuestros corazones que ya no tengamos la confusión y la mezcla para servirle al Eterno como debemos de servirle? Y a la misma vez que Él nos está creando o nos está haciendo de nosotros seres humildes, de corazón humilde, porque Él dice que Él no rechaza un corazón constricto, un corazón humillado, que el corazón humilde es el que toca el corazón de Dios. Entonces, cuán importante es de que, como Abraham le quisieron dar elogios, como dice la pastora, salió como un rey, como un príncipe,
Sin embargo, cuando él rescata a Lot y cuando está con contra de los reyes, dice, derrota de Sodoma es derrotada y Lot es rescatado. Abraham rechaza honores y rinde homenaje a Melquisedec. Es un corazón humilde porque un hombre que tenía todo para decir, me siento, qué llamado que tengo, como nos pasaba. A mí me enseñaron, yo venía de una iglesia en la que tú tenías que creerte que Dios te llamó, eras un hijo de Dios y uno salía por el mundo comiéndose el mundo. Y en realidad lo que realmente nos enseña del carácter de Dios y del amor de Dios es la humildad de corazón. Y no, la humildad fingida no sirve, no llega. Pero cuando el Eterno trabaja con la humildad de tu corazón para llevarte a la tierra prometida, entonces el camino de la confusión y de la mezcla, que era Ur, que nos fuimos, que nos salimos, nos vamos caminando en ese proceso de que vamos a tener luchas. Yo estaba leyendo recién mientras la pastora estaba hablando, yo cada partecita que voy escribiendo le escribo como un título, ¿no? Dice, la fe de seguir el llamado de Elohim, ¿no es cierto? Esa era una. Después había escrito obediencia sin condiciones. ¿Cuánto nos cuesta obedecer sin condiciones, no? Dejarlo conocido para salir de la zona de confort. ¿Qué aprendemos del llamado de Abraham? Aprendemos la paciencia, la esperanza de las promesas del Eterno, que aunque, como dijo la pastora, imagínense, había perdido a Lot, por decirlo, o sea, se había ido. Después tiene la esperanza de que lo rescate porque él no tiene heredad y le dice, tengo solo un sirviente a Elohim. Sin embargo, él le dice, yo te daré una descendencia que si puedes mirar las estrellas. Es difícil confiar algo así. Si uno se pone como humano, realmente es admirable la fe y creerle al Eterno así, porque que Él te diga, Alma, salí, mira afuera las estrellas del cielo, así va a ser tu heredad, así van a ser tus hijos. Y uno dice, ok, ¿será? ¿Me entiendes? Realmente estamos a ese nivel de fe que creer, y mismo Abraham se rió. ¿Cómo va a ser un hombre de 100 años, dice la paraya, ¿verdad? Para tener, y una mujer de 90 va a tener un hijo. Se preguntó a sí mismo. Y el Eterno le hizo la promesa y la cumplió. Entonces nosotros podemos confiar en cosas que aún no viendo que fueran imposibles, para eso están en las Escrituras, para que nuestra fe sea levantada, para que nosotros entendamos en quién hemos creído y sigamos el camino correcto para no cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Y casi siempre los repetimos y los repetimos y los repetimos y caemos en las mínimas cositas. Dice, Dios promete a Abraham la gran descendencia. Después dice, ser de bendición a los demás. Ay, a veces cuánto cuesta ser de bendición a los demás, porque nos encerramos en el mundo que nosotros mismos vivimos, como hablábamos, en nuestras propias historias de nuestra cabeza y no nos damos cuenta que a veces es mucho más fácil ser bendición solamente con escuchar, con impactar positivamente a las personas, con ayudarlos, ayudar en nuestra comunidad a hacer justicia, bondad, rectitud, misericordia, porque ahí estamos haciendo lo que Abraham hizo. Después dice, confiar y actuar en la providencia divina. A veces nos cuesta mucho confiar en la providencia divina, ¿verdad? Pero el Eterno la hizo esa promesa. Y después dice, Abraham pasó por el proceso de transformación y nosotros también estamos llamados a crecer y ser transformados en nuestro carácter y en nuestros valores. Esas fueron otras notitas que tenía por ahí que no las dije cuando estaba hablando, pero la verdad que hemos sido llamados a ser transformados en nuestro carácter, en nuestros valores, en nuestros principios. De esa manera vamos a poder salir de Ur, de confusión y de mezcla, para vivir en Canaán, en esa vida de humildad, en un corazón recto delante del Eterno, porque como dice esa oración,
que mis palabras y que mi corazón sea recto delante de Él. Y eso creo que es lo que Abraham hizo. Su corazón era un corazón recto. Ahí viene la pastora, si quieres seguir, si se escucha. No sé si se escucha, no Sí, sé se escucha perfecto, pastora. Estás por aquí, sí. exactamente todo. Así que gracias, Cari, gracias ahí, todas ustedes por la paciencia. Se fue todo, mis notas, todo desapareció. Ya, pero regresaron. No, desaparecieron, pero no hay Ah, problema. ok. Seguimos con, sí, desaparecieron, no, no están, no importa. No sé qué, mira, empezó a ponerse un montón como si estuvieran remotamente entrando a mi computadora, abriendo Wow. montones de cosas extrañas ahí, se me perdió todo. No problema. No hay Pero problema. mire, pastora, recién le comentaba a las chicas que una de las notitas que yo había hecho, que no las compartí, era de que la palabra Ur se dice confusión y mezcla. Eso significa Ur. Y Ajá, el Señor te llama a que salgas de Ur, así es. ¿me entiendes? Y Canaán significa orden del caos, una forma de humildad o enseñanza de humildad. Entonces, como el Eterno Te lleva. lleva al pueblo, llevó al pueblo, como estabas diciendo usted, que llevaba al pueblo al pueblo de Abraham a Egipto, donde se mezclaron, donde se confundieron. Y Sin sí, embargo, y en lo que yo le decía era que en el caso de Abraham, el padre no le escondió nada. O sea, le dijo desde un principio cuando le habló, que fue donde me quedé, en el capítulo 15, le dijo en el 15:13, le dice, es por cierto, No, que, ahora a las 12:30. Evelyn, tu micrófono está prendido, Perdón. que tu descendencia morará en tierra ajena. Le dijo, será esclava allí, será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán. O sea, mira el shift, ¿verdad? Tan dramático, tan extremo, que Dios todas las veces que le venía hablando a Abraham, le hablaba algo hermoso, bien bonito, y aquí le está diciendo, sí, yo te voy a dar descendencia propia, pero le dice, tu descendencia, tenlo por cierto, morará en tierra ajena, será esclava, será oprimida, 400 años, o sea, no era nada nuevo lo que después Moisés, todo eso ya desde el principio Dios se lo dijo. También a la nación que ellos le servirán yo la juzgaré, pero dice, después de esto saldrán con riqueza. O sea, todo lo que vemos más adelante en las descendencias de Abraham, ya Dios se lo dijo desde el principio. ¿Qué clase de fe tenía que tener Abraham para confiar que él no lo iba a ver? Por eso es que algo que entrelaza todas las cosas que están plasmadas en esta porción es nuestra legado, nuestra descendencia. Todo se relaciona a la descendencia. Incluso cuando pasa el asuntito con que viene Sara a tratar de ayudarlo, Ismael no era la promesa de Dios. Aún así, en su misericordia, el Eterno lo bendice también. Pero vuelve en el capítulo 17 y vuelve a reafirmar su convenio, hace el pacto, y ahora a eso que Dios le dijo, tiene que haber una marca, te va a doler y vas a sangrar. Tiene que haber una marca. ¿Qué clase de fe tendría que tener Abraham para escuchar semejante promesa y saber que él no iba a vivir para verla? Porque yo sé que él sabía que no iba a vivir. Vamos a seguir el capítulo 15, mira lo que dice. Y tú, el versículo 15, capítulo 15, versículo 15. Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió. O sea, ya Abraham, es como que Dios le dio en esa, le dio desde el principio hasta el fin. Y él ya sabía que él no iba a ver esto. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros? Que el Eterno nos habla y nos dice, y nosotros tenemos en mente una idea de cómo va a ser. Y a veces ni entendemos que probablemente nuestros ojos no lo van a ver. Creer sabiendo que mis ojos no lo van a ver requiere más disciplina, requiere discernimiento, que es a lo que yo iba, para poder
responder correctamente o adecuadamente al llamado que el Eterno nos hace, es imposible lograrlo sin el discernimiento. Porque probablemente por lo que tú y yo estamos trabajando hoy, nuestros ojos no lo van a ver. ¿Por qué usted cree que mi esposo es tan, ¿verdad? Expresa tanto sus posturas y sus creencias y lo defiende? Porque él está trabajando no para él, porque probablemente mi esposo y yo no lo veremos, pero mis hijos, o los hijos de mis hijos, o los hijos de los hijos de mis hijos, porque dice aquí, la cuarta generación volverá acá. Desde el principio, el padre le dijo a Abraham, esto es lo que yo tengo para ti. Y de ti van a ser, van a salir reyes, van a las naciones, todas las familias serán benditas. Pero él ya sabía que él no lo iba a ver. Sus ojos no lo verían, pero él tuvo que creer que lo que el Eterno prometió se iba a cumplir. Y tuvieron que pasar altas y bajas. Ahí lo dice, esclavos en tierra ajena, fueron oprimidos. El plan que él tenía en su cabeza de cómo iba a ser el cumplimiento de esa palabra no fue nada de lo que él pensó. Pero dice ese capítulo que sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno de humo horneando, ¿verdad? Un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre medio de esos animales que él había pedido para ese convenio. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y le dijo específicamente, ¿desde dónde hasta dónde? Y esta porción termina con la señal del pacto, que todavía hoy por hoy nosotros lo vivimos, porque los que hemos creído que el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob es nuestro Elohim, hacemos esto cuando tenemos nuestros hijos varones. Le hacemos esa marca en recordación. Amadas, el Eterno nos llama. Y nunca cuando Él nos llama, hasta ahora yo no he visto que ha dicho iba a ser como todo un cuento de hadas. Van a haber retos y vamos a tener las luchas. Yo estoy segura que Abraham las tenía y se nota por todas las cosas que estaba pasando en esta porción. Cuando él sale con todos los elementos de una nación, de lo que él entendía que iba a ser el cumplimiento de esa palabra. Pero en el camino, en esas jornadas, fue cumpliéndose poco a poco conforme al diseño que el Padre tenía, que no es lo que nosotros pensamos que va a ser. Ya él sabía que sus ojos no lo iban a ver, pero él dejó de trabajar para ese cumplimiento. ¿Por qué? Yo insisto en que nuestra función principal, aparte de enseñar a nuestros hijos el camino del Padre, ¿verdad? Y la verdad, y que crean en los mandamientos, es que tenemos que trabajar por nuestro legado. Tenemos que proteger nuestra semilla. Porque tal vez por lo que tú y yo estamos trabajando hoy, no lo vamos a ver el cumplimiento. Pero tenemos la esperanza de que si mis ojos no lo ven, cuando regrese Mesías, seamos levantados entre los muertos para vida eterna. Tenemos la esperanza que cuando ya no estemos, esa semilla, como dice Karina, si sembré manzana voy a cosechar. No puede ser, no podemos ir en contra de la naturaleza. Las semillas de manzanas van a dar manzanas, las de naranja, naranjas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos flaquear en nuestra emuná. Necesitamos el discernimiento del Espíritu, del Espíritu Santo de Elohim para poder proteger, guardar, como les dije al principio, somos vigías. Si Sara, de la misma forma, mira qué espectacular, y esto me vino a la mente ahora. Por causa de Sara, aún en Egipto, él fue bendecido en gran manera. Pero también por causa de Sara, hubo algo que no tenía que haber estado y fue que Ismael. ¿Cuán importante es nuestra función como mujeres? ¿Cuán importante es que nos dejemos guiar por su espíritu y no por nuestras emociones? Si Sara hubiese esperado, no hubiese tal vez habido la guerra esa que hay todavía hoy entre Ismael y los demás.
cuán importante es que nosotras caminemos dirigidas por el Espíritu de Elohim. Que aunque venga la adversidad, aunque venga la alta y la baja, aunque venga la incertidumbre, aunque vengan las situaciones que nosotros decimos, pero es que esto no puede ser el cumplimiento de Dios. Y ahí nos ponemos creativas a ayudarlo a que se cumpla. No nos toca creer y caminar. Nos toca salir de nuestra área de lo que nos representa seguridad para realmente lanzarnos y creerle a Él, en que Él es nuestro sustento, en que Él es el que nos va a guardar, en que Él, si Él dijo algo, es que es un convenio, hay una responsabilidad tanto de Él como mía. Nosotras tenemos que trabajar, mi esposo dijo la semana pasada, ¿verdad? Cuán importante era que la mujer guardara esa simiente. Y cada vez yo lo voy entendiendo más, y sobre todo nosotras que tenemos blended families. Se nos hace bien difícil, porque no es lo mismo cuando un hijo sale de ti que cuando alguien se añade a tu vida. Lot no salió de él, era añadido, era parte de su familia. Aún Ismael saliendo de él, no era el plan de Dios. No era la forma que el Señor iba a cumplir esa promesa. Cuán importante es que seamos dirigidas por su Espíritu y cuán importante es que aprendamos a esperar, que puede ser largo, caramba, desde los 75 años hasta los 100. Cualquiera dice, ya, el Señor ya se olvidó. O cualquiera dice, yo cometí un error y eché a perder lo que el Padre dijo. Pero en su misericordia nos alcanza, en su bondad. Vuelve y nos da la oportunidad. Vuelve y nos da, tenemos una esperanza, nosotras tenemos esperanza de una vida eterna. Esto, si nosotros realmente no vivimos con esa mentalidad de que, ¿cuál es mi legado? ¿Qué estoy haciendo por mi descendencia? ¿Qué le estoy dejando? Estamos perdiendo el tiempo porque usted y yo vamos a pasar. Y tal vez nuestros ojos no lo van a ver. Y créanme que yo lo digo y me dan deseo de llorar porque yo me estoy esforzando para darle un mejor bienestar, un futuro a mis hijos. Pero no es no es mi plan, no es como yo lo pienso. Mire que nosotros oramos y le decimos al Padre, danos sabiduría, danos discernimiento, porque sabemos que casa Israel ya hay 3 generaciones más. Ya no están solamente los jóvenes, ahora están los preteens y ya están los más chiquititos. ¿Qué estamos haciendo para que los más chiquititos, cuando ya nosotros no estemos, todavía estén llevando el mensaje y la semilla si es que Mesías no ha regresado? ¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué estamos haciendo para preservar la promesa que el Eterno le hizo a Abraham? Que como bien dijo Karina, nosotros somos parte de eso. ¿Qué estamos haciendo para guardar el legado que el Eterno ha confiado en nosotros? Que, como dijo Karina, tal vez no siendo naturales, a él le plació abrir nuestros ojos. A él le plació llevarnos por un camino que bien confuso, aquí lo vemos. Esto, uno dice, diache, pero esto es como una montaña rusa, ¿qué pasó aquí? Pues sí, la vida no es lineal, sería fácil. Es que en medio de la turbulencia, en medio de la tempestad, en medio de las incertidumbres, en medio del sube y baja, en medio de lo que no me parece que es lo que el plan de Dios, no puede ser que esto sea el plan de Dios. Es creer, es confiar, es seguir trabajando. ¿Cómo ustedes creen que Abraham pudo seguir trabajando sabiendo ya que la descendencia tan poderosa que el Eterno les estaba diciendo, Dios mismo le dijo, va a ser esclava, va a ser oprimida, pero yo los voy a sacar y van a salir con gran riqueza? ¡Wow! Y tú no lo vas a ver, pero relax, tú vas a ir en paz. Tú vas a ir en paz a tus padres. Y en la 4ª generación es que volverán. Así que no pierdas la esperanza. A lo mejor tu generación de ahora, tú dices, ¿cómo? Señor, si cada vez están más lejos, si yo les hablo y trato de vivir una vida que refleje tus caminos y se me van, ¿cómo?
hay esperanza. El Eterno le habló claro, le dio una promesa como a nadie le ha dado en la palabra, que todavía hoy la estamos viendo y aún no hemos visto todo su cumplimiento. Pero él le dijo, en la cuarta generación volverán. Así que no pierdas la esperanza, mujer. Sigamos haciendo lo que el Eterno nos llamó. Vamos a guardar con temor y temblor nuestro legado. Protejamos nuestra descendencia. Hagamos lo que nos toca. Que si mis ojos no lo ven, nuestra esperanza es mayor. Porque creemos y confiamos que lo que el Eterno dijo siempre se va a cumplir. Hagamos lo que nos toca hacer. Lamento mucho que se me fueron mis notas, que se fue todo, pero confío en que lo que el Eterno quería que escucháramos así se ha cumplido. Y espero con todo mi corazón y confío que así como esta palabra me confronta a mí, las confronte a ustedes. Porque es responsabilidad de todas levantar una generación temerosa del Eterno, que siga sus caminos, que no se contamine, que aunque esté en medio de Egipto, pueda fructificar, que pueda levantarse y pueda salirse y sacudirse y decir, esto no es lo que el Eterno nos llama. Y que podamos ver el cumplimiento de su palabra en cada una de nosotras, como nunca lo pensamos. Pero hay una responsabilidad que nos toca y es guardar y preservar el legado y nuestra descendencia. Amén. Oramos. Bendito eres tú, Señor, Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, de nuestra vida. ¿Quién es como tú, Señor? Oh Padre Santo, ¿quién se compara a tu grandeza? ¿Quién es como tú, hacedor de maravillas? ¿Quién se compara a ti, Señor? Tú eres grande, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Tú, Señor, eres nuestra roca, castillo fuerte, el que nos guarda, el que nos llamó, que nos diseñaste de una manera tan especial, que todavía hoy, mi Rey, prevaleces. ¿Quién se puede comparar a ti? Padre Santo y Padre bueno, yo te pido de una manera especial, Señor, que cada palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón, que cada etapa que hemos pasado, cada jornada, Señor, que nos toca vivir, aquellas marcas que han dejado en nuestra vida, Señor, que sean para bien, que aún en el momento de dificultad, de incertidumbre, que tal vez nos dejó marcados, Señor, y cuando miramos la marca, decimos, no quiero volver a pasar por ahí, no quiero que mis hijos pasen por ahí, que eso no nos detenga de cumplir tu perfecta voluntad, Señor, que podamos preservar el legado de nuestra descendencia. Señor, que entendamos que aunque nuestros ojos tal vez no lo vean, tenemos esperanza de vida eterna. Tenemos esperanza de resurrección a través de Yeshua. Podemos, Señor, seguir trabajando confiadas en que tú harás tu parte, Señor. Ayúdanos, mi Rey, a ser mujeres sabias, que no seamos un impedimento, Señor, o no un impedimento, sino que no seamos esa piedra que retrase lo que tú tienes que hacer, que podamos esperar en ti, que nuestras vidas realmente sea dirigida por tu espíritu, Señor, que tengamos discernimiento para poder mirar el mal y saber qué hacer, para saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo movernos, cuándo detenernos. Pero sobre todas las cosas, Padre, que podamos saber y entender que todo viene de ti. Que aún, Señor, el aliento que respiramos es porque a ti te plació. Que al final de todas las cosas no tenemos control de absolutamente nada, sino de nosotras, de nuestra voluntad, sujetarla a ti. Ayúdanos, Eternos, a que podamos hacerlo en cada etapa de nuestra vida. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies. Gracias por tu palabra, que es lumbrera a nuestro camino. Gracias por tu palabra, Señor, que nos guía. Y aun cuando podemos pensar, Señor, que tenemos todo estratégicamente organizado, que tengamos la flexibilidad de entender que no es a mi manera, sino a la tuya. Y confiar en cada etapa de nuestro proceso, en que eres tú el que nos guardas
y el que guía nuestros pasos. Así te lo pido, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Otra vez, gracias por su tiempo. Disculpen por todo lo que pasó, pero espero en el Eterno que nos podamos ver a las 3:30. Si usted tiene una congregación, que usted va, por favor vaya, sea fiel. Si usted no tiene una congregación y se puede conectar virtualmente, ahí estamos en Casa Israel Yará. Y si usted es parte de Casa Israel Yará, allí lo quiero ver a las 3:30. Mejor que, que haga su esfuerzo por llegar hasta allí. Gracias, Karina. Gracias a todas ustedes y a las que están a la distancia. También gracias por conectarse y hacer de Casa Israel Yará su congregación y su comunidad. Que el Eterno les bendiga y las guarde. Hasta la próxima. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.